tardes, distinguidos televidentes. Es un verdadero gusto, como siempre, poder saludarlos y tenerlos con nosotros en un viernes más de transparencia. Verdaderamente es un placer contar con su sintonía y déjenme comentarles que este viernes de transparencia les tenemos un invitado de lujo. Una persona que hoy nos habrá de expresar circunstancias muy interesantes relativas a la protección de datos personales. ¿Usted sabe que esto es un derecho humano que usted tiene? ¿Que su información debe ser protegida por el Estado y los particulares? Bueno, de esto vamos a hablar en esta entrevista y déjenme presentarles a nuestro extraordinario invitado, a quien le agradecemos profundamente la gentileza de su presencia en estos estudios, y quiero presentarles al maestro Javier Martínez Cruz. Él es comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, Infoem, pero también quiero comentarles que es coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. Qué honor, distinguido maestro, tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Agradezco la invitación y a todos sus televidentes la oportunidad de poderles compartir temas tan relevantes que son de vigencia y contexto y vida diaria de cualquier mexicano. Indudablemente, maestro, coincidimos, los televidentes es necesario que vayan conociendo mucho del derecho que gira en torno a la protección de datos personales, al acceso a la información, a la transparencia, y bueno, siempre procuramos tener invitados que puedan proveerles de esa información y esos puntos de vista relevantes. Estimado maestro, antes de comenzar, nos gustaría para los televidentes que nos comentara un poco específicamente cuáles son sus funciones y evidentemente de qué se encargan estos entes de protección de derechos de datos personales que usted preside. Nosotros recordemos que México hizo una reforma de alto calado, diría yo, el 7 de febrero del 2014 a nuestra Constitución Política. Se reformó el artículo 6º, estableciendo una transparencia y un acceso a la información pública, tomando precisamente este nuevo contexto de derechos fundamentales que se estipulan en el artículo 1º. Fue un parteaguas porque ya la transparencia no aplicaba solamente para ciertos entes de gobierno. Se habló de una transparencia para los 3 poderes, para los 3 órdenes de gobierno, para fideicomisos, sindicatos, partidos políticos, pero todavía fue más allá el espíritu del legislador y dijo, señores, para toda persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o haga actos de autoridad. Mandamos un claro mensaje a la sociedad internacional. México iba a entrar fuerte al tema del combate a la corrupción, porque este Sistema Nacional de Transparencia era la etapa preventiva de lo que sería nuestro Sistema Nacional Anticorrupción, que se vendría a consolidar con la reforma del 28 de mayo del 2015. Del 2015. Así es. Maestro, en efecto, usted lo ha planteado muy bien. Estamos en presencia de un esquema bastante interesante de evolución normativa para precisamente apuntalar el sistema anticorrupción, pero ¿cómo hablar de combatir la corrupción si evidentemente no tuviéramos, como lo tenemos ahora, un esquema también de acceso a la información, de transparencia y sobre todo de protección de datos personales? Sí, México, a diferencia de otros países, apostó por ser garantista en plenitud de estos derechos y guardar un equilibrio y una armonía. Porque así como está el acceso a la información pública regulado en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una reforma que nace con esa propuesta de Reyes Heroles en 1977, con esas 10 palabras que dicen que garantizar el acceso a la información lo tiene que proporcionar el Estado. Y lo vemos plasmado. Y tienen que pasar 32 años para que otro derecho en igual nivel de autonomía, que es el de la protección de los datos personales, se plasme, ¿sí? El 9 de junio, precisamente el pasado 9 de junio, sí, cumplimos 9 años porque fue hasta el 9 de junio del 2009, del 2009 cuando se pone de manera autónoma la protección de los datos personales como un derecho fundamental en ese segundo párrafo del artículo 16. Y entonces hoy México tiene un sistema institucional a través del INAI o los 32 órganos garantes que tiene cada entidad federativa para que estos derechos que están también plasmados en las constituciones estatales se guarde un equilibrio entre los dos y se garantice por un lado el acceso a la información pública para que permita hacer una efectiva rendición de cuentas, pero encontrando una frontera que es no trastoco el otro derecho
y que es garantía de libertad, que es el derecho a mi intimidad, el derecho a la parte de la privacidad y la parte de este derecho a la intimidad, es decir, no afectes en exceso a la información pública porque los datos personales, esos no son públicos, porque es un dato que hace identificable y que puede determinar en perjuicio de una persona, ¿sí?, conocer su domicilio, claro, conocer su teléfono, conocer sus condiciones biométricas. Son datos que muchas veces caen hasta en la categoría de sensibles y esos tienen que garantizarse su plena protección. Es muy interesante, maestro, lo que usted comenta, porque efectivamente este límite de todo derecho humano lo representa la no transgresión del derecho humano de terceros, y es un equilibrio entre el acceso a la información, la protección de datos personales, la no vulneración de la intimidad y toda información que pudiera poner en riesgo la estabilidad pública o del individuo. Bueno, pues se establece como un cerco que no permite explayar más allá de ese derecho. Entonces entendemos que estos ya derechos humanos reconocidos en las últimas décadas, en los últimos años, y que además han tomado fuerza, ¿ya tienen constituido su andamiaje reglamentario en México efectivamente? Claro que sí. De hecho, derivado de esa reforma del 7 de febrero de 2014, en el apartado de transitorios se estipulaba claramente que tenían que nacer 3 leyes generales. Muy bien. Yo he denominado que esas 3 leyes generales son los lados de un triángulo equilátero. Por un lado, se tenía que emitir una ley reglamentaria en materia de la Ley General de Acceso a la Información Pública, que ya la tenemos, que salió emitida el 5 de mayo del 2015. Sí. Después tenía que nacer esta ley reglamentaria que diera vida y plena protección a través de procedimientos específicos, de principios que mandataba, que era la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, es decir, en este sector público, porque ya teníamos una Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares que había sido emitida en el 2010. La Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados nace, o la vemos nacer en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero del 2017. Y estamos en espera de que se publique la ya aprobada, la minuta aprobada por parte de la Cámara de Diputados, que se aprobó en abril y que estaremos solamente que se publique en el Diario Oficial de la Federación para cerrar con esa base que es la Ley General de Archivos. Y entonces sí, México tiene un siguiente reto. Estaríamos a la par de lo que ya el reglamento europeo en materia de protección de datos personales está haciendo, ¿sí?, a través de este reglamento general, que aplica tanto para el sector público como para el sector privado. Maestro, en ese orden de ideas, ¿podríamos decir que México se encuentra a la vanguardia en transparencia y acceso a la información derivado de estas leyes reglamentarias y próximas que están ya por publicarse? En 2016, México fue parte de esta evaluación que hicieron a 122 leyes en materia de transparencia de diferentes países. México ocupó el primer lugar. No, hombre, como ley Ley General de Transparencia. Era una normatividad vanguardista porque daba pleno conocimiento y acceso al ciudadano de todos los entes que decíamos, sea por ejercicio de recurso público o sea por acto de autoridad, tendrían que rendir cuentas de su actuar y de ese ejercicio de recursos públicos. Pero en materia de datos personales, 32 años entre el reconocimiento textual en el artículo 6 del acceso a la información pública y el de protección de datos personales en 2009, viene a recortarse con la emisión de esta ley general porque es muy parecida al reglamento europeo. Muy bien. Pero creo que el alcance que hoy tiene nuestra ley general tiene algo que el reglamento europeo no lo trae plasmado en sus 99 artículos, que es lo que mandata este capítulo segundo del título primero de nuestra ley general, y que es esa política pública que permita que lo que está en la normatividad, que eso muy bonito que nos ha permitido que emitimos muy buenas leyes, ¿sí?, el Congreso de la Unión, pues se conviertan en realidad. Y para eso hay que hacer una política pública efectiva. Maestro, es espléndido, y usted ha invocado este reglamento europeo en materia de protección de datos que entró en vigor en mayo pasado, en este reciente mayo, y
¿qué tan vinculados estaríamos como evidentemente un Estado autónomo a podernos en cierta medida poder equiparar con los parámetros de avanzada que tenga este reglamento europeo, a la luz ya de los avances que de por sí tiene México? Pero ese reglamento europeo, no siendo un ordenamiento jurídico reglamentario en nuestro país, ¿qué tanta influencia tendría y qué tanto nosotros estaríamos obligados a poder en algún momento importar disposiciones de avanzada de aquel reglamento? Nos vincula completamente. ¿Por qué razón? Porque precisamente este reglamento europeo de protección de datos personales, que es cierto, lo vimos que se puso en plena vigencia el 25 de mayo pasado, pero este reglamento fue aprobado en abril del 2016. Se dieron 2 años de tiempo para poder socializarlo, para poder compartirlo en toda la Unión, en la Comunidad Europea, y decirles, señores, esto es en serio. Pasamos de una visión reactiva, que era actuamos a consecuencia cuando se violenta o cuando no se protege un dato personal, y entraban las diferentes instancias. En España, la Agencia de Protección de Datos Personales, lo ha dicho Mar España en su momento cuando estuvo ante el discurso en el Instituto Nacional de Administración Pública, diciendo, señores, tenemos que entender que pasamos de una filosofía reactiva a una filosofía proactiva. ¿Por qué razón? Porque hoy estamos ante estos retos tecnológicos que implica que los datos personales se exponen de manera indiscriminada. Así es. Sin ninguna preocupación, sin ningún sentido de preocupación. Y en el caso, por ejemplo, de las redes sociales, lo hemos dicho siempre, es autodeterminativo. El usuario ejerce su derecho a decir qué pone en las redes, claro. Desgraciadamente con consecuencias que hemos visto, que se exponen datos que los hacen identificables, y consecuencia de ellos, bueno, pues tenemos extorsiones, tenemos que son sujetas de algún delito, porque no se protegen los datos personales. Sí, maestro, usted lo menciona muy bien. Se ha dicho que una persona que ponga su nombre completo en una red social y su fecha de nacimiento, ya esos datos permiten que en una plataforma se obtenga el CURP, y con el CURP se obtenga una posible acta de nacimiento ahora con el sistema electrónico, teniendo CURP, acta de nacimiento, fecha de nacimiento, acta de nacimiento y nombre completo, incluso hasta número de seguridad social, y es una escalonada de datos que después pueden originar robo de identidad. Es que interesante, maestro, lo que comenta, pero hace rato, antes de la entrevista, platicábamos algo muy interesante. Usted mencionó un concepto que la doctrina ya ha manejado desde hace algunos años, pero la legislación apenas se está comprendiendo en México, y en otros países van un poco más avanzados. Esto del derecho humano de acceso al olvido, que está íntimamente relacionado con la información, con la protección de datos. ¿Qué le pudiera decir a nuestros televidentes al respecto de este derecho humano y cómo se relaciona con este andamiaje de protección de datos personales? Las mismas características socioeconómicas que Europa, a diferencia a lo mejor de América, ha permitido. Recordemos que datos personales en Europa se ha tomado con una alta prioridad, pues precisamente derivado del Holocausto, claro, que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, donde pues desgraciadamente la no protección de una base de datos de IBM permitió en su momento hacer identificable a los judíos, claro, y bueno, sabemos las consecuencias que se pasaron. Europa aprendió la lección. Yo creo que también el mundo entendió que esa protección es fundamental, porque puede marcar una diferencia de una sociedad que no respeta ese derecho a la intimidad y alguien que la expone. Por eso han avanzado, y esta parte del derecho al olvido, pues lo vimos que se resolvió en 2015, en mayo del 2015, donde esta promoción que hizo un ciudadano de España para pedir que del buscador de Google se eliminara de manera inmediata su nombre, que lo relacionaba con una cuestión de embargo, ¿sí? Claro. Pues ya se concluyó en la Corte Europea, y se determinó que era aplicable precisamente eliminar a través del buscador de Google, para que no de manera inmediata, ¿sí?, se pudiera identificar a esta persona. Derivado del 2000, de ese año a hoy 2018, estamos hablando de más de 300,000 solicitudes de derecho al olvido. Qué interesante. En México, pues nosotros vamos explorando
estamos consolidando, pero todavía creo que hay casos donde ya se ha pedido al INAI que se dé esta cuestión de promover el derecho al olvido, que se promueva de la misma manera como se hizo en Europa, pero bueno, pues estamos enfrentando una empresa transnacional como es Google, que ha encontrado los mecanismos para poder conservar o no hacer efectivo todo ese derecho, pero lo que quiero que pongamos en contexto de que estos grandes están empezando a entrar en riesgo. Recordemos que también durante mucho tiempo Facebook había no implementado una política efectiva de protección de datos personales. A partir del escándalo Cambridge Analytica, reciente, fresco caso. Sí, el presidente ya se sentó ante el Parlamento británico, ya se sentó en el Congreso de los Estados Unidos y creo que le mandaron un claro mensaje, que hoy la protección de los datos personales lo van a pagar y lo van a pagar con consecuencias que pueden poner en riesgo la vigencia de este tipo de empresas. Qué interesante evolución, estimado maestro, porque en efecto estamos viviendo con los embates tecnológicos y evidentemente la protección de datos un binomio que representa un reto para las instituciones. Usted lo ha dicho muy bien, estamos viendo casos recientes, el de Cambridge Analytica, Facebook con cientos, miles de usuarios, pues ahora fortalecerá sus políticas de protección de datos y esto nos revela lo endeble que puede ser ante las tecnologías. También nos ha dicho usted de manera espléndida, estimado maestro, cómo una persona que hace 10 años pudo haber tenido un accidente de tránsito terrestre y haber sido exhibido en redes, haber reparado el daño, 10 años después se sigue googleando su nombre y sigue apareciendo como un individuo irresponsable que ocasionó un accidente, cuando eso ya fue superado y ya debió ser olvidado. Y lamentablemente este paradigma está entrando en este esquema de protección de datos y bueno, seguramente veremos esta evolución. Y maestro, a la luz de todo este andamiaje de protección de datos personales, ¿usted considera que México ya está empezando a fomentar en particulares, en el Estado, una cultura de la protección de datos personales y en el caso también del contrapeso, una cultura de la transparencia? Sí, yo creo que el hecho de que en su momento no atendiéramos ese mandato de los transitorios que nos decía esta reforma del 7 de febrero, que nos daba un año para sacar las 3 leyes generales, las sacamos desfasadas, no cumplimos ni en el tiempo que nos mandataba, porque lo ideal hubiera sido que saliera el 8 de febrero del 2015 las 3 leyes generales. Claro. Decíamos, salió la de transparencia y acceso a la información pública el 5 de mayo del 2015, es decir, 2 meses después. Sí. Tuvieron que pasar otros 2 años para que saliera la de protección de datos personales en enero del 2017 y bueno, pues todavía no concluye el proceso legislativo y la vigencia de la ley, porque no ha salido publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Archivos. ¿Qué pasa cuando tenemos estos desfases? Pues nos damos cuenta que muchas de las veces en el ejercicio del acceso a la información pública se han expuesto datos personales. Y desgraciadamente exponer datos personales en algunos casos representa un daño a la integridad porque se hace identificable a la persona que pues desgraciadamente bajo ciertas condiciones de inseguridad puede ser sujeta de extorsiones, secuestros o atentados contra su persona. Esa es cosa que resulta grave porque estamos hablando de la vida y de la integridad de una persona. Totalmente. Pero también están en riesgo situaciones tan vulnerables como lo que manifestó esta semana en un artículo que salió en El Economista, donde el sistema de ahorro para el retiro estableció y mandó un mensaje a los ahorradores diciendo que sus bases de datos que integran más de 60 millones de trabajadores, 40 millones de trabajadores, van a establecer mecanismos de encriptamiento para proteger esa base de datos que tienen estos trabajadores, porque están protegiendo 3.2 billones de pesos, que son los fondos de ahorro de estos trabajadores. Pero el hecho de que se estén haciendo recabación de información a través de datos biométricos, como es el iris, como es la huella digital, implica un reto fundamental porque estamos hablando de datos personales sensibles. Sí, claro. Y que tendrán que tener una protección. Hoy la Ley General de Protección de Datos Personales nos exige sistemas de seguridad de estas bases de datos. Y esos son conceptos nuevos. Tenemos que evaluar impacto por tratamiento,
tenemos que diseñar políticas públicas, tenemos que generar sistemas de gestión, tenemos que hacer avisos de privacidad que cumplan con los lineamientos para ser garantista al ciudadano de que esos datos solamente la autoridad que los necesita los va a tener protegidos. Porque sería muy grave que esos datos personales o esa base de datos al rato encontráramos que están en internet, claro, que la tiene otra persona. Imagínense el hecho de que se haga identificar que una persona es propensa a quedarse o perder la vista por ese reconocimiento del iris. Automáticamente estamos vulnerando, ¿sí?, la integridad y la dignidad humana de esa persona. Entonces, qué esa es la parte que desgraciadamente no hemos dimensionado. Y no hemos dimensionado porque hoy esa información se tiene que proteger, y se tiene que proteger con todos los recursos necesarios, humanos, tecnológicos y económicos, para garantizar la plena seguridad de estas bases de datos. Maestro, sin duda todavía estamos advirtiendo grandes retos para el andamiaje de protección de datos en lo presente y en lo futuro. Estamos, y la verdad es que coincido en que estamos advirtiendo un avance y un inicio extraordinario, sólido, con leyes reglamentarias que tienden a visualizarse como eficaces, pero bueno, la labor aún no termina. Tenemos este esquema de protección electrónica del que acertadamente usted nos revela, tenemos ese perfeccionamiento del derecho humano de acceso al olvido, y seguramente en el camino estaremos encontrando en esta gran evolución de la protección de datos personales y la transparencia más retos para las instituciones. Maestro, para concluir, porque la verdad es que este tema daría para hablar muchísimo, pero quisiéramos desde este momento ante nuestros televidentes comprometerlo a que nos invite, nos complazca con su presencia nuevamente, porque habrá mucho de qué hablar en los próximos días y meses sobre este tema. Pero para finalizar en esta entrevista, ¿qué considera usted que a corto, mediano o largo plazo debe implementar el Estado y las instituciones para seguir fortaleciendo y mejorando este andamiaje de protección, de acceso a la información y evidentemente de transparencia? Yo plantearía tres cosas fundamentales. El primero, cómo nos vincula o cómo nos relacionamos con el impacto del reglamento europeo. Todos vimos que a partir del viernes 25 de mayo nos empezaron a llegar notificaciones de las diferentes redes sociales donde cambiaban los mecanismos de del aviso de privacidad. Muy bien. ¿Sí? Eso todos lo vivimos. Ese es entender que vivimos en un mundo globalizado. Algo que está pasando en Europa ya nos alcanzó en nuestro quehacer diario. Segundo aspecto, el reglamento europeo plantea una figura que a nosotros no dimensionamos el alcance y se nos hace rutinario hoy en día, el tema de la portabilidad de datos personales. En 2008 nosotros vimos que se consolidó algo que hasta antes del 2008 parecía algo de ciencia ficción, ¿no?, o algo poco realizable. Se hizo la portabilidad numérica. Recordemos que antes del 2008, si uno se quería cambiar de compañía telefónica, pues nos cambiábamos y nos daban un nuevo número, ¿no? A partir del 2008, estas compañías telefónicas están obligadas a hacer la portabilidad numérica, y hoy si nos cambiamos a una compañía nos vamos con nuestro número, porque ese ya es inherente y nos hace identificables. Esta portabilidad, a diferencia, en México se está haciendo a diferencia de Europa. En nuestra normatividad mexicana lo metimos la portabilidad en el sector público. En Europa no se hace en el sector público. Y el reto que tenemos en México es que si logramos hacer esta portabilidad de protección de datos personales en el sector público, estaríamos impactando en el nivel de calidad del servicio o cualquier trámite que el ciudadano haga, donde hoy va a tener la posibilidad de evitar ese contacto con el burócrata y pedir que su expediente clínico, que su expediente académico, que toda esa información que se tiene automatizada en una dependencia se pueda transmitir a otra dependencia para seguir mi tratamiento médico, para seguir mis estudios, y sin tener que moverme de un escritorio, de una computadora y a través de internet. Es un ejercicio que mandata el artículo 57 de nuestra ley general, que se llama portabilidad de datos personales. Hombre, espléndido. ¿Qué requerimos en México? Europa, a partir de la entrada de este 25 de mayo del reglamento europeo, requiere 70,000 delegados de protección de datos personales. Y no están formados, lo están formando ahorita de manera inmediata en las diferentes universidades, en diferentes empresas certificadoras.
México requiere al menos 9,000 oficiales de protección de datos personales y América Latina junto con Europa estarían requiriendo casi 200,000 y no tenemos esos perfiles. Necesitamos oficiales especialistas que sepan hacer evaluación de impacto, que sepan hacer medidas compensatorias, que sepan hacer sistemas de gestión de seguridad y que sepan darle plena seguridad a las bases tratamientos. ¿Y México en cuánto tiempo se vislumbra que pudiera estar preparado para enfrentar estos retos y avances? México ha tomado, primero, creo que con mucha seriedad este esquema de normatividad. Comparto que a diferencia de Europa, nosotros en nuestro Sistema Nacional de Transparencia, que lo conforman, decíamos hace rato, el INAI como cabeza del sistema, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación, el INEGI y los 32 órganos garantes, en materia de protección de datos personales, se formó una política pública nacional que no tiene Europa. Y esta política pública nacional precisamente ataca temas de capacitación, cultura de la protección de los datos personales, sistemas de gestión de seguridad. En el Estado de México en particular, nosotros hicimos nuestra política pública estatal y municipal, y somos el primer programa estatal a nivel de gobierno local que va a marcar un parteaguas, porque le estamos garantizando a 17 millones de habitantes en el Estado de México que va a haber un proceso de certificación de los 333 oficiales de protección de datos personales que tendrán que estar certificados para demostrar capacidades. Hombre, pero además estamos certificando programas académicos para que esto se pueda reproducir en todo el país. Creamos un sistema propio que es Arcoen, que permite encriptar la información y decirle al ciudadano que sus datos que estén transmitiéndose vía internet no se van a perder. No los pueden, sería muy difícil que lo hackearan, porque estamos hablando de 4 niveles de seguridad. Entonces, estamos viviendo ese reto, pero también estamos mandando un mensaje al mundo. México está a la vanguardia. Tenemos una política pública a nivel federal, a nivel nacional y a nivel estatal, que es referencia, que yo no dudo que Europa la reproduzca también allá, porque es pasar de lo que dice la ley a hechos concretos, y eso se llama acciones bien diseñadas a través de líneas de acción. Maestro, pues indudablemente estamos en presencia de una evolución. La verdad es que es impresionante todo lo que se ha hecho, pero además lo que se debe seguir haciendo. Y sin duda alguna estaremos en futuras entrevistas, además de agradecerle que nos distinga nuevamente con su presencia en futuras entrevistas, pues darle seguimiento a estos temas que son de la más alta relevancia para los gobernados. Claro. Maestro, en esta ocasión se nos ha terminado el tiempo, pero queremos agradecerle profundamente por la gentileza de su presencia y además con un tema tan extraordinario y tan relevante. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Agradezco a todos. Un verdadero placer. Queridos televidentes, de esta manera damos por concluida esta entrevista en un viernes más de transparencia para todos ustedes. Les recuerdo que tuvimos la extraordinaria presencia del maestro Javier Martínez Cruz, quien es comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios InfoM. Así que ha sido todo un honor, y les recuerdo que la protección de datos personales, el acceso a la transparencia, la rendición de cuentas y todo este andamiaje de esquema de información es de vital relevancia para todos los gobernados. Son derechos humanos y debemos mantenernos informados. Así que lo invito en que futuras entrevistas nos sigan acompañando, queridos televidentes. Por esta tarde ha sido todo. Les agradecemos por el placer de su sintonía. Yo soy Carlos Vázquez Azuara y les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.